El salón de conferencias del Hotel Ritz brillaba bajo las lámparas de cristal, como si cada centímetro del lugar supiera que esa mañana estaba a punto de sellarse un acuerdo multimillonario entre dos gigantes internacionales. Directores, ejecutivos, asistentes, todos esperaban la llegada del señor William Hartford, el magnate tecnológico de Boston conocido no solo por su fortuna, sino por su inflexibilidad con los errores. Llegó puntual como un reloj suizo. Traje gris a medida, mirada cortante y una expresión en el rostro que mezclaba aburrimiento con exigencia. A su lado, el asiento reservado para su traductor personal seguía vacío. ¿Dónde está Marcus?, preguntó en voz baja molesto. Está atrapado en el aeropuerto, respondió su asistente sudando frío. Hay huelga de controladores. Lo sentimos, señor Hartford. El magnate apretó los labios. La negociación era con una delegación española que no hablaba inglés fluido. Y él, a pesar de manejar millones, no hablaba más allá de un torpe gracias aprendido en sus viajes. Los representantes españoles ya estaban allí. Miraban sus relojes, intercambiaban frases cortas entre ellos. El ambiente empezaba a tensarse. Una operación de 340 millones de dólares pendía de un hilo por culpa del lenguaje. Busquen otro traductor. Ya. La voz de Hartford fue cortante e impaciente. Pero a esa hora en esa ciudad, y con un perfil tan delicado, nadie podía improvisar. Desde la esquina del salón, agachada sobre una cubeta con detergente, una figura pequeña y discreta levantó la vista. Era Teresa, la señora de limpieza. Tenía 52 años, cabello recogido, uniforme verde menta, y unos ojos que llevaban años observando sin ser notados. Escuchó cada palabra, cada tono, y lo entendió todo. Caminó con paso firme hasta la mesa de la negociación, con su trapeador aún goteando a un lado. Perdone, señor, dijo en un inglés con acento madrileño pero sorprendentemente claro. Si quiere, puedo traducir. Todos se giraron hacia ella. El asistente se levantó de golpe, con una mezcla de alarma y vergüenza. Teresa, no. Vuelve a tus labores, por favor. No es momento. Hartford alzó una mano. ¿Tú hablas inglés? Ella asintió. Y español. Y un poco de francés si hace falta. Estudié traducción antes de venir a trabajar aquí. La vida me trajo por otro camino. El millonario la miró fijamente durante unos segundos eternos. Luego, con un leve gesto, indicó al asistente que retirara la silla del traductor ausente. Si fallas una sola palabra, pierdo millones, dijo sin adornos. Teresa no pestañeó. Si confía en mí, no perderá ni uno. Y así comenzó la reunión. Con cada frase técnica, con cada cláusula legal, con cada término financiero complejo, Teresa traducía con una precisión que dejó sin palabras tanto a los norteamericanos como a los españoles. No improvisaba. No dudaba. Su voz era serena, su cadencia perfecta, y lo más importante, su comprensión cultural entre ambas partes era magistral. A mitad de la reunión, uno de los empresarios españoles hizo una broma sutil en su idioma, que podría haberse perdido o malinterpretado fácilmente. Teresa no solo lo tradujo literalmente, sino que lo adaptó con inteligencia para que el humor llegara también al magnate. Hartford sonrió por primera vez. Tiene más talento que muchos en mi empresa, murmuró a su asistente. La reunión continuó durante más de 2 horas. Al final, no solo se firmó el acuerdo, sino que los representantes españoles pidieron expresamente que fuera Teresa quien validara la versión final del contrato en ambas lenguas. Nadie dudaba ya de su capacidad. Cuando todo terminó, Teresa se retiró discretamente,
con su trapeador en una mano y los aplausos discretos de varios asistentes resonando tras de ella. Pero Hartford la detuvo antes de que saliera. ¿Por qué trabaja limpiando pisos si tiene un talento así? Teresa lo miró con serenidad. Porque necesitaba alimentar a mis hijos, señor. Los títulos no siempre llenan la mesa. El millonario no dijo nada de inmediato. Solo asintió con una expresión que nadie antes le había visto: respeto. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos en el salón. You said. Le entregó una tarjeta negra, sin logo ni dirección visible, solo su nombre grabado en letras doradas: William Hartford. Presentate mañana a las 9. Este hotel es mío. Pero esa sala de conferencias no es el único lugar donde necesito gente como tú, dijo con un tono serio. Me has salvado de perder una de las negociaciones más grandes del año. Y lo hiciste con dignidad sin pedir nada. Eso no lo veo todos los días. Teresa miró la tarjeta. No temblaba, pero sus ojos estaban inundados. No por la oportunidad, sino por algo más profundo. Durante años había limpiado las huellas de otros. Ahora alguien le había visto más allá del trapeador. Gracias, señor Hartford. Pero no necesito caridad, dijo con firmeza pero sin arrogancia. Él frunció el ceño. ¿Caridad? No. Esto es una inversión. Porque si tú hiciste eso hoy sin preparación, imagina lo que podrías hacer con recursos reales. Dame una semana. Te presento a mi equipo. Tú decides después si te quedas. Ella no respondió de inmediato. Simplemente guardó la tarjeta en el bolsillo de su uniforme y asintió con una leve sonrisa. Al día siguiente, Teresa apareció puntualmente. No con traje ni maquillaje. Solo con su carpeta de estudios antiguos, su diccionario, y una mirada que mezclaba humildad con determinación. En la oficina central de Hartford, todos la miraron al entrar. No sabían si era una confusión o una historia mal contada. Pero bastaron 5 minutos de entrevista para que el Departamento de Relaciones Internacionales entendiera que no estaban frente a una señora de la limpieza, sino frente a una mente brillante, moldeada por la vida misma. Hartford cumplió su promesa. Le asignó un puesto temporal como asesora de traducción y gestión cultural. A los 3 meses ya era indispensable. Sus correcciones salvaban contratos millonarios de malentendidos. Sus intervenciones desactivaban tensiones diplomáticas. Y lo más impresionante, mantenía siempre los pies en la tierra. Un día, en una cena empresarial en Dubái, uno de los ejecutivos árabes comentó: «Esa mujer tiene algo que no se compra. Traduce el idioma, pero también las emociones». Todos asintieron. Teresa ya no era invisible. Pero no olvidaba de dónde venía. Cada viernes por la tarde regresaba al mismo hotel, no como empleada, sino como voluntaria. Se sentaba con las mujeres del personal de limpieza, les enseñaba inglés básico, hablaba de derechos laborales, les contaba cómo presentar una solicitud, cómo pedir aumento, cómo defender su valor sin miedo. Nadie nos regala respeto. Lo construimos, decía con voz clara. Y todo empieza creyéndonos capaces. Las otras mujeres la escuchaban como a una hermana mayor. Algunas lloraban. Otras tomaban apuntes con manos temblorosas. Todas se iban más fuertes. Hartford observaba todo eso desde lejos. No intervenía. Solo sonreía en silencio, sabiendo que había encontrado una joya donde nadie más había buscado. A los 2 años, Teresa fue nombrada directora del nuevo programa de integración lingüística y cultural del Grupo Hartford. Bajo su liderazgo, decenas de personas que habían sido marginadas por el idioma encontraron oportunidades laborales reales.
Inmigrantes, refugiados, madres solteras, adultos mayores. Todos encontraban en su oficina no solo formación, sino dignidad. Y aunque su nueva vida estaba llena de vuelos, reuniones y decisiones de alto nivel, Teresa seguía teniendo su uniforme verde menta guardado en un cajón. No por nostalgia, sino como recordatorio, de que los títulos no te definen, pero tampoco lo hace el trabajo que el mundo ve. Una tarde Harford la llamó a su oficina. Estaba sentado frente a una carta que acababa de recibir del presidente de una organización internacional. Te han nominado al premio Voz Puente por tu trabajo humanitario con el lenguaje. Quieren que vayas a recibirlo a Viena. Teresa se quedó en silencio. Luego sonrió. Iré, pero no sola. Quiero llevar a 3 de mis alumnas del programa. Que el mundo vea que hay miles como yo. Que solo necesitan una mano que no empuje, sino que levante. Harford asintió con emoción contenida. Esa es la diferencia entre los líderes y los grandes líderes, Teresa. Tú nunca buscaste una silla en la mesa. Tú construiste una nueva y la abriste para otros. Y así la mujer que una vez trapeaba pasillos en silencio, cruzó los escenarios del mundo con la misma humildad con la que un día levantó la mano para decir, yo puedo ayudar. Y nadie volvió a dudar de eso jamás. ChatGPT. La ceremonia en Viena se celebró en un auditorio de arquitectura clásica, rodeado por columnas de mármol y cortinas de terciopelo azul oscuro. Las butacas estaban ocupadas por filántropos, diplomáticos, educadores y líderes comunitarios de más de 40 países. En la pantalla principal, antes de iniciar el evento, aparecieron imágenes de distintos proyectos humanitarios en los que el lenguaje había sido puente para la paz y la equidad. Y entre esas imágenes, una fotografía resaltó más que las otras. Teresa, sentada entre mujeres inmigrantes, enseñando a pronunciar palabras simples en inglés, con una sonrisa que traspasaba la cámara. Las 3 mujeres que la acompañaban, Ana, Samira y Yolanda, no dejaban de mirar alrededor emocionadas. Ninguna había salido jamás de su ciudad. Jamás habían subido a un avión. Mucho menos imaginado que estarían allí en un escenario internacional, gracias a una mujer que una vez compartió su escoba y su silencio con ellas. Cuando nombraron a Teresa, se levantó con paso firme pero sereno. Su vestido era sencillo, azul oscuro, con un pañuelo bordado que su madre le había dado años atrás. Subió al escenario y recibió el premio, una estatuilla de vidrio en forma de puente. La sala aplaudía, pero ella alzó una mano antes de hablar. Quería silencio. No soy traductora de palabras, comenzó. Soy traductora de mundos. Y esos mundos a veces están a un solo metro de distancia, pero separados por años de miedo, de prejuicios, de barreras invisibles. Yo también fui invisible. Limpiaba el piso del poder, sin saber que algún día me invitarían a sentarme a su mesa. Hizo una pausa. El auditorio estaba en absoluto silencio. Pero la verdad es que nunca quise esa mesa. Quise construir otra. Más larga. Más amplia. Con más sillas. Porque cuando el lenguaje se convierte en frontera, no se necesitan muros. Ya estamos encerrados. Pero cuando el lenguaje es puente, todos podemos cruzar, incluso si venimos sin equipaje. Miró a sus alumnas en la primera fila. Este premio no es mío. Es de cada persona que alguna vez tuvo miedo de hablar. De equivocarse. De no ser entendida. Les digo hoy en este escenario, lo que una vez me dije a mí misma frente a un trapeador y una cubeta, tu voz también importa. El auditorio se puso de pie. No aplaudieron por protocolo, sino por conmoción. Esa noche, la historia de Teresa apareció en medios de comunicación de todo el mundo.
Algunos la llamaban la voz de los que nunca hablaron. Otros la traductora de almas. Pero para ella, el mayor reconocimiento fue ver cómo, tras el evento, varias organizaciones comenzaron a financiar programas de alfabetización para trabajadoras migrantes. En menos de 6 meses, lo que comenzó con una clase en un pasillo se había multiplicado en 13 países. A su regreso, Teresa fue recibida en el aeropuerto por antiguos compañeros del hotel. La señora del comedor, el conserje de la madrugada, la joven de lavandería. Todos con flores, carteles y lágrimas en los ojos. ¿Por qué la conocían? Porque sabían que cada logro no era solo suyo, sino de todos los que alguna vez fueron invisibles junto a ella. La prensa le preguntó si pensaba entrar en política, si consideraría dirigir una ONG o incluso escribir un libro. Ella respondió lo mismo a todos. Yo no vine al mundo para que me admiren. Vine para que me entiendan. Y para que otros también se entiendan. Sin embargo, una tarde mientras organizaba los materiales para una nueva clase, se encontró con su viejo uniforme verde menta. Lo acarició con los dedos, como quien toca una memoria aún viva. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en una caja de cristal. Encima colocó una nota escrita a mano. Nunca subestimes a quien escucha en silencio. Puede estar aprendiendo el idioma con el que cambiará el mundo. Y así lo hizo Teresa. Día a día. Palabra a palabra. Voz a voz. Porque entendió mejor que nadie que a veces los grandes discursos no cambian vidas, pero una frase dicha en el momento justo con el corazón correcto puede ser más poderosa que cualquier idioma del mundo. Con el paso del tiempo, la historia de Teresa comenzó a enseñarse en universidades como ejemplo de liderazgo transformador y de cómo la verdadera inclusión no comienza con una firma en una ley, sino con la voluntad de escuchar. Profesores, activistas y expertos en relaciones humanas analizaban cómo una mujer sin poder aparente logró derribar estructuras de exclusión a través de algo tan simple, y a la vez tan profundo, como entender al otro en su idioma, en su mundo, en su dolor. La empresa de Hartford creó una nueva división, Human Bridges, una iniciativa global para capacitar traductores comunitarios en zonas vulnerables del planeta. Teresa fue nombrada directora ejecutiva honoraria. Pero en vez de dirigir desde una oficina, insistió en viajar. Quería estar en las aldeas, en los barrios olvidados, en los campos de refugiados donde la comunicación muchas veces era cuestión de vida o muerte. Durante uno de esos viajes, en una pequeña comunidad de África Occidental, una madre le tomó la mano mientras su hija traducía de su dialecto local al francés. No era una traducción perfecta, pero había emoción, sinceridad. Al terminar, la madre señaló el pecho de Teresa y luego el corazón de su hija. No había palabras exactas, pero se entendieron. Esa noche, mientras dormía bajo un techo de hojalata, Teresa escribió en su diario: el idioma más universal no es el inglés, ni el chino, ni el español. Es la empatía. Ese es el único lenguaje que nunca necesita diccionario. Años después, ya con el cabello cubierto de hilos plateados, Teresa fue invitada a una cumbre internacional de líderes de impacto. Al llegar al escenario, notó que el auditorio estaba lleno de jóvenes, futuros abogados, educadores, médicos, científicos. Y entre ellos, reconoció a alguien que la hizo sonreír con ternura. Era Yolanda, una de sus primeras alumnas del programa de formación. Ahora era doctora en lingüística y viajaba por el mundo implementando métodos de enseñanza para comunidades indígenas. En su discurso, Teresa no habló de sus logros. Habló de silencios. Hay silencios que matan, dijo. Silencios que vienen del miedo, del desprecio, de la indiferencia. Pero también hay silencios que preparan. Que observan. Que esperan. A mí me llamaban la mujer callada del trapeador.
Nadie imaginaba que ese silencio era un campo fértil de palabras. Palabras que luego ayudaron a firmar tratados, sanar heridas y tender puentes entre mundos. Se acercó al borde del escenario. Si estás escuchando esto y piensas que nadie te ve, que tus palabras no importan, que tu idioma no cuenta, quiero decirte que estás equivocado. No necesitas permiso para hacerte oír. Solo necesitas creer que tu voz tiene valor, incluso si nadie la ha aplaudido todavía. La ovación fue ensordecedora. Después del evento, una adolescente se le acercó con lágrimas en los ojos. Le dijo que había vivido toda su vida avergonzada de su acento, que se callaba en clase por miedo a que se burlaran de su manera de hablar. Pero después de escucharla, había decidido inscribirse en el concurso de oratoria de su escuela. Teresa la abrazó sin decir nada. A veces, la emoción es más clara que cualquier traducción. Al volver a casa se encontró con una carta. Era de William Hartford, ya retirado, viviendo en una granja con sus nietos. Querida Teresa, nunca te lo dije porque nunca me pareció suficiente. Pero gracias. No por salvar un acuerdo millonario, sino por haberme enseñado que hay cosas que el dinero no puede traducir. Y tú, sin saberlo, tradujiste mi alma. Ella guardó la carta junto a su carpeta con recortes, fotografías y notas. Un pequeño museo de momentos en los que una voz cambió un destino. Con el tiempo, fundó una escuela especial para formar traductores sociales, jóvenes que no solo querían aprender idiomas, sino aprender a escuchar entre líneas. La llamó Escuela de Puentes. Cada año, al recibir a los nuevos alumnos, Teresa contaba su historia. Nunca con dramatismo. Siempre con honestidad. Y al final decía la misma frase. Traducir no es solo pasar palabras de un idioma a otro. Es mirar al otro y decirle, te veo. Te entiendo. Eres importante. Y así, sin necesidad de fama, sin estatuas, sin monumentos, Teresa se convirtió en algo más poderoso, un símbolo viviente de que a veces el verdadero poder está en quien traduce la humanidad en sus formas más puras. Y en cada rincón donde alguien temía hablar, su ejemplo seguía susurrando en el idioma más claro de todos, el del valor. Teresa se sentó frente al ventanal de su oficina en la Escuela de Puentes. Afuera llovía suave, como si el cielo también recordara todo lo que había pasado. En su escritorio, una carta recién llegada desde un rincón lejano de América Latina hablaba de una joven indígena que, inspirada por ella, había organizado el primer taller de traducción comunitaria en su aldea. La carta estaba escrita en un español sencillo, con errores ortográficos, pero impregnada de verdad. Teresa la sostuvo con las manos temblorosas, no por la edad, sino por la emoción. Respiró profundo. Su vida, que alguna vez parecía destinada a ser invisible, se había convertido en un faro para miles. Había aprendido que no se necesita un traje caro para cambiar el mundo, sino el coraje de actuar cuando todos esperan que guardes silencio. El recuerdo del día en que todo cambió seguía vivo en su mente, aquel instante en que, con su uniforme de limpieza y una voz temblorosa pero decidida, se ofreció como traductora frente a un millonario incrédulo. No buscaba reconocimiento. Solo quería ayudar. Y ese acto, tan simple en apariencia, fue el punto de partida de una cadena de eventos que transformaría vidas. La historia había dado vueltas al mundo. Se habían hecho artículos, documentales, incluso adaptaciones teatrales. Pero lo que más le importaba a Teresa era ver cómo cada generación tomaba su historia no como un final, sino como un inicio. Una tarde, una niña de apenas 9 años le preguntó: ¿y si tú no hubieras hablado ese día? Teresa se quedó en silencio. Miró a la niña a los ojos y respondió: entonces alguien más lo habría hecho. Porque el valor no se hereda, se enciende.
Y cuando una voz se apaga, otra se atreve a hablar. La niña sonrió. Y en ese gesto, Teresa entendió que el legado no estaba en lo que había logrado, sino en lo que había inspirado. En su último año de trabajo activo, Teresa organizó una convención internacional donde traductores sociales, jóvenes activistas y líderes de comunidades vulnerables compartían sus experiencias. El escenario no tenía banderas ni jerarquías. Solo palabras. Y en el centro de todo, una frase escrita en todas las lenguas posibles. Entender al otro es el primer paso para cambiar el mundo. Durante su discurso final no habló de ella. Habló de otros. De mujeres que ahora dirigían centros de mediación, de jóvenes que habían evitado conflictos armados gracias a la traducción intercultural, de comunidades que habían recuperado su dignidad gracias a una voz que los representara. Y cuando bajó del escenario no lo hizo sola. Subieron con ella decenas de personas que alguna vez fueron sus alumnos, sus colegas, sus espejos. Todos diferentes, pero unidos por una misma misión: traducir no solo idiomas, sino realidades, dolores, esperanzas. Años después, cuando Teresa falleció en paz, en su hogar rodeada de sus seres queridos, no hubo tristeza en su despedida. Se celebró una ceremonia con música, poesía y discursos en más de 30 lenguas. Cada uno de sus exalumnos leyó un mensaje en su idioma natal. Algunos lloraban, otros reían. Todos, sin excepción, reconocían que ella no solo tradujo palabras, les enseñó a escucharse a sí mismos. Y así, en cada rincón donde alguien duda si su voz vale la pena, donde una mujer limpia en silencio, donde un niño siente que su acento lo hace menos, la historia de Teresa susurra sin gritar, sin imponerse. Habla. A tu manera. Con tu verdad. Porque el mundo necesita lo que solo tú puedes decir. Y ese susurro, aunque suave, tiene la fuerza de los que nunca se rinden. Porque Teresa no solo cambió vidas. Nos enseñó que la voz más poderosa es aquella que nace cuando nadie más quiere escuchar.